hicieron de los fabricantes de tubos de luz fluorescentes. Cuando aparecieron las lámparas de bajo consumo y los tubos LED, no sabían qué hacer los que ya fabricaban los tubos de luz, entonces se reconvirtieron a fabricar tubos evacuados por una patente que se desarrolló en Australia por un profesor de una universidad china. Ahora, Europa ya venía trabajando en los colectores de placa plana, que son, digamos, más rápidos en términos de remover calor que los tubos evacuados, y andan mejor en climas de radiación intermitente. Pero bueno, va, digamos, no es tanto una cuestión, digamos, de tecnología y eficiencia, de buscar el más eficiente, sino algo que cierra por las características de la industria de cada uno de los sectores. Vimos que en Argentina fabricamos, por el momento, tubos de placa plana porque no requieren mucha infraestructura para empezar a fabricarlos, mientras que si uno fabrica tubos evacuados, necesita por lo menos una industria de vidrio que produzca tubos de vidrios en continuo. Y acá tenemos una sola que hace vidrio plano y después está Rigoló que hace envases y hay que modificar todo eso. Ahora, una vez que se fabrican los tubos de vidrio, eso no se puede parar durante los próximos 15 años. Tiene que ver con el proceso de fabricación, por eso le decía. Pero bueno, volviendo a esto, voy a poner el puntero de vuelta, si me permiten. Del total mundial, 70% China, 12% Europa, 18% el resto del mundo, con Latinoamérica siendo el 3% de ese 18%. ¿Qué tipos de aplicaciones son las que están más divulgadas? Porque uno siempre dice, en algunos países está más divulgada una aplicación, en otros otras. La aplicación que mantiene el uso de la solar térmica es el calentamiento de agua residencial. Fíjense que los azules que dice Domestic Hot Water System for Single Family, a nivel mundial, son casi el 53% de los equipos que hay en el mundo, y los equipos de circulación forzadas, que son para multifamiliares, turismo y el sector público, son el 37%. Y queda, dentro de otros, el calor de distrito, el calor solar de proceso y el enfriamiento solar, que lo vamos a ver, y después hay un 6% para calentamiento de piscina, si lo vemos a nivel mundial. Si lo ven a nivel de regiones, fíjense qué diferencia que hay, en donde en Estados Unidos y Canadá la mayoría son para calentamiento de piscinas. Esto tiene que ver con un tema de calidad que pasó en los 80, pero no me voy a meter en eso. En Australia sigue siendo mayormente para calentamiento de piscinas, pero también para la parte residencial. En Latinoamérica, más de la mitad es residencial. Tenemos pocos sistemas forzados, muchos para climatización de piscina, o bastantes, y un 3% para otras cosas. Aunque en Europa cambia la relación. Y bueno, cada uno tiene sus características particulares. Ahora, fíjense que en China el 94% son sistemas de calentamiento de agua para residencias unifamiliares. Entonces cambia el mercado, cambia la tecnología, cambia el contexto, y este tipo de cosas hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar por qué la solar térmica avanza o por qué no. Una de las alternativas es quizá no se está dirigiendo al mercado adecuado o si lo están haciendo. Volviendo al gráfico, oyendo al gráfico acá abajo, vemos la parte de distribución de tecnología, y acá ya es el tipo de colector. Tienen los tubos evacuados en verde, que por supuesto en China es el 90%, pero si vamos a Europa es el 15%, si vamos a América Latina es el 7%, en África también es muy bajo, bueno, en Estados Unidos no existe, y después tenemos la parte de colector de placa plana en porcentaje. Fíjense que el colector de placa plana, sumado al colector que no tiene cubierta, que es el que se usa para pileta, si ustedes se desplazan hacia allá, es el que más área ocupa. Por eso les digo que acá depende si metemos o no a China en todo, porque rompe con toda estadística. Entonces, metiendo a China en esto, el 71% del mundo usa tubos evacuados, el 23% usa colectores planos y el 6% usa colectores sin cubiertas solo para calentamiento de piscina. Y en el último gráfico acá a la derecha vemos el tipo de sistema. Los azules son de tipo termosifónico, que son los que no requieren una bomba o electricidad para forzar el agua del colector a calentar el agua. Y los amarillos son los que tienen un sistema de circulación forzada, que sí necesitan de una bomba para remover el calor del colector. A nivel mundial, quedan los forzados en 42% y los termosifónicos en 58%, pero nuevamente, fíjense cómo varía de continente a continente. En América Latina, el 81% son termosifónicos, en Estados Unidos solamente el 6%, y el 94% son forzados. En Europa está casi mitad y mitad, porque Europa tiene un clima
gruesamente diferente y las aplicaciones son diferentes a los que tiene Estados Unidos y a los que tenemos en Latinoamérica. Y si se quiere, Latinoamérica en este caso está más cerca del África subsahariano y del Middle East, del Medio Oeste, del Medio Oriente, perdón, mientras que China está, digamos, predominantemente hecho para residencias unifamiliares y estos son sistemas forzados para edificios. Pero no, es interesante ver que no hay un tipo de sistema predominante, sino que los sistemas se van adaptando a las necesidades locales. Quiero avanzar, ahí está. Bueno, y ahora voy a unas cuestiones que surgieron en los últimos años de aplicaciones solares térmicas que no habían antes. Tradicionalmente se hablaba de la solar térmica para agua caliente, sanitaria, hoteles y piscinas, como mucho, y con el correr de los años se fueron dando cuenta que, y la evolución de la tecnología solar térmica también, y la disminución de costos, se fueron dando cuenta que ese calor que generaban los colectores solares se podía usar para un montón de procesos. Y eso empezó a comenzar, o mejor dicho, la diversificación de procesos comenzó a crecer cuando se saturó un poco el mercado residencial de solar térmica. Entonces dijeron, bueno, el mercado de solar térmica está saturado, con China como jugador, que mete los tubos evacuados por cualquier lado, entonces tenemos que buscar otras aplicaciones para esto. Sobre todo para los colectores muy eficientes, que en una residencia no se necesitan tanto, pero sí en un proceso industrial, sí en algo que tenga un fin de lucro, digamos. Uno puede prescindir de la velocidad de calentamiento para agua caliente sanitaria, si lo deja se calienta durante el día, en definitiva uno está fuera de la casa 8 horas, pero si uno está en un proceso industrial en donde necesita sacar la mayor cantidad de energía gratis durante las horas de funcionamiento de la planta, o en un hotel donde cada kilowatt que yo ahorro es un kilowatt menos que tengo de gasto, voy a buscar lo más eficiente que pueda para mi situación climática local. Entonces empezaron a explotar ese mercado y empezaron a aparecer nuevas aplicaciones. Esta puntualmente lo que se llama calor de distrito, es algo que está en auge hoy en día, y cada instalación de calor de distrito son miles de metros cuadrados de colectores, así que cuando una empresa gana una licitación de estas, vive 2 a 4 años, pero está relacionada con un sistema de distribución de calor que no tenemos en Argentina, y acá creo que sabe más de esto Salvador, me puede ayudar si me equivoco, pero en países escandinavos, sobre todo en países que son fríos, el calor se distribuye por cañerías enterradas muy bien aisladas, y ese calor se genera en forma centralizada. Hay una central que genera calor y calienta agua, manda el agua caliente a los domicilios, o a las aplicaciones que sea, cobran por caudal de agua caliente, y una vez que se enfría eso, ya sea para calefacción o para agua caliente sanitaria, vuelve otra vez al circuito central. Los escandinavos van al frente de esto. Este fue el mercado que más creció el año pasado, creció un 170% con respecto al 2018, y para esto quiero comentarles que el que hace punta en esto es Dinamarca, que el sol que hay en Dinamarca les diría que es casi el mismo que hay en Tierra del Fuego, pero ellos están acostumbrados a este sistema de calor distrital, y ya lo manejan así desde hace años. Entonces, acoplar el sistema solar térmico sobre esto es agregar una fuente más de calor a un proceso que ya manejaban. Distinto es el tema si uno no tiene esa red ya montada y tener que montar toda la red, que implica romper todas las calles, entrar a los edificios, hacer distribución dentro de los edificios y demás. Entonces, este es un mercado que está creciendo en los lugares en donde hay necesidad de frío, donde hay una experiencia previa o hay una costumbre de tener calor de distrito. Acá se podría hacer, por ejemplo, para municipios chicos o ciudades chicas que sean mayormente casas, que no tengan edificios, y que tengan variaciones climáticas importantes que requieran de calefacción, por supuesto. Bueno, y acá van viendo lo que ven a la izquierda, perdón, acá son los 10 mercados, perdón, los mercados que más crecieron en el 2019. Por eso le decía que Dinamarca fue el que más creció, pero porque cada instalación lleva muchísimos metros cuadrados de calor de distrito, y los demás mercados, en el caso de Brasil, por ejemplo, sigue creciendo con la parte de solar térmica a nivel residencial, Tunisia también, Grecia también, Sudáfrica también, Chipre también, e India también. El caso de Dinamarca es básicamente calor de distrito,
Y si se fijan en esta foto, lo que ven acá, esto es casi como un relleno sanitario, con lo cual van a generar biogás por un lado, y tratar los residuos y generar una fuente para quemar por el otro. Entonces, en esta parte de calor central, todo esto que ven acá son colectores que se acoplan a todo el calor que puede generar el biogás y demás cosas. También está muy en auge el uso de solar térmica en procesos industriales, justamente porque la mayoría de los procesos industriales utilizan agua a menos de 100 grados, sobre todo en la parte de alimentación y en la parte de bebidas, y muchas veces utilizan vapor de una caldera para calentar esa agua, entonces están generando vapor a 140, 150, 160 grados, con todo el gasto de energía que eso implica, cuando en realidad el resultado final se necesita 60, 70, 80. Estas también son inversiones de mucha área y requiere mucha inversión inicial, mucho CAPEX, mucho costo inicial, pero en muchos climas se amortiza entre 3 años y 7 años, llegando entre 3 y 5 años en los lugares donde hay más sol, y llegando a 7 en lugares como Europa, por ejemplo, donde hay menos sol y se esfuerza más. ¿De qué depende esto? Y depende esencialmente de los días que opere la planta. No es lo mismo que una planta opere 7 días a la semana que opere 5. Por ejemplo, que opere 5 implica que uno tenga que tener un tanque de almacenamiento, cosa que encarece mucho el proceso. Que opere 7 días a la semana significa que puede tener calor en línea el proceso, lo cual hace que uno se saque encima el tanque de almacenamiento y abarate los costos. Y después, como todo, va en cómo se acople eso a la producción. Pero este tipo de sistemas crecieron mucho en los últimos años, no llegan a ser un área importante del total mundial que hay, sigue siendo el ganador residencial, pero lo interesante de esto es que empezaron a aparecer nuevas tecnologías. Inicialmente estaban los colectores de placa plana, que son los que se usaban para agua caliente sanitaria, se usaron los más eficientes, y empezaron a aparecer no solo empresas fabricantes, sino instaladores de ingeniería, de empresas que proveen vapor solar con concentradores parabólicos, con lentes de Fresnel, que son algunas cosas que ni siquiera vemos en la universidad. Son tecnologías de concentración que estuvieron en desarrollo muchos años, y ahora hay gente que las está fabricando. De hecho, hay una empresa sueca que se llama Absolicon, que arma líneas de ensamblaje de estos concentradores para los diferentes países que están interesados, porque resulta más eficiente fabricarlos in situ que importarlos, pero tenés que tener con cierta tecnología de base en el país. Se han empezado a popularizar y hay de hecho muchas industrias que usan el vapor generado por estos concentradores, mayormente en México, que tiene mucho sol y tiene mucha industria de alimentos, pero también en otros países como Estados Unidos, India, Turquía y demás. Acá les muestro algunos ejemplos. Ahí se me borró una diapositiva, se me voló. Pero para que tengan una idea, esta diapositiva acá es de Solar Dynamics de Barbados, y es para un hotel que cocina y tiene huéspedes. Eso no es muy industrial en términos de industria plena, pero sí requiere una gran área y un gran uso de tecnología industrial para poder abastecer ese hotel en cuanto a turismo y la elaboración de alimentos. Esta es la empresa Módulo Solar de México, que tiene más de 20 instalaciones en industrias. Esta puntualmente es de Bimbo. Y esta que está acá es otra industria, otra instalación que hizo la empresa Módulo Solar. Fíjense los caños, que van perfectamente aislados por arriba. Todos estos caños no son de adorno y tampoco son estructurales, sino que son caños de la fábrica que remueven el calor de estos colectores y los mandan a los circuitos de consumo o a los tanques de almacenamiento. Por ejemplo, esto es Nestlé Brasil, que es la cantidad de colectores para un proceso también de fabricación de alimentos, como hace Nestlé, y por acá tienen el tanque de almacenamiento de eso. Esto es un proceso de una fábrica que tiene 7 días a la semana, entonces tiene poco almacenamiento. A medida que disminuye la cantidad de días de producción, aumenta la cantidad de almacenamiento de la instalación, cada vez aumentan más los años de amortización del periodo. Esa es una aplicación que estuvo en auge en los últimos años. Otra aplicación que está muy en auge, y hay actualmente 1 millón de metros cuadrados instalados, es lo que se llama PVT, que es fotovoltaico y térmico a la vez. Los paneles fotovoltaicos
tienen algo que va en su contra cuando están generando electricidad, que es que levantan temperaturas, sobre todo en zonas con mucha radiación solar. Entonces alguien dijo, che, podríamos aprovechar el calor que levantan los fotovoltaicos para calentar el agua y de paso tener agua caliente. ¿Sí? ¿Por qué no? Okay. Y se le agregaron a hacer lo que se llaman los sistemas fotovoltaicos eléctricos y térmicos, que no es ni más ni menos que un panel fotovoltaico, como ven acá, con algún medio de remoción de calor en la parte de atrás. Puede ser un disipador, como este que está acá, puede ser una placa de cobre con tubos, como si fuese un colector pegado al panel fotovoltaico. Lo único que tiene diferencia es que sí o sí funcionan en modo de circulación forzada, no pueden funcionar como termosifónicos. Aunque hoy en día están haciendo experimentos para hacer un panel fotovoltaico térmico termosifónico, pero bueno, está creciendo. Y esto es algo bastante interesante. Fíjense cómo va creciendo, no viene creciendo a una velocidad, digamos, ¿cómo decir?, asesina, por decir algo, a una velocidad grande, sino que viene creciendo, pero viene creciendo a un ritmo sostenido. Si ven acá, en esta tablita de acá abajo estoy marcando con el puntero, van a ver cómo se distribuye ese 1.000.000 de metros cuadrados que hay instalado en todo el mundo. Y a las aplicaciones a las que van. Por ejemplo, hay 102 instalaciones con un total de 9.449 metros cuadrados destinadas al calentamiento de piscinas. Hay unos 60.000 metros cuadrados destinados al calentamiento de agua caliente sanitaria. Hay una instalación más chica destinadas, 20 instalaciones a calor de distrito, chicos. Hay algunos de esos aplicados a procesos industriales, porque a algunas industrias les interesa generar electricidad y además aprovechar el calor para el proceso. Entonces, no reemplaza al solar térmico, no funciona con la misma eficiencia que el solar térmico, típicamente está menos de la mitad, pero hace que el fotovoltaico rinda más electricidad porque lo enfría. Entonces, los electrones no encuentran resistencia y generan un 20 o 30% más de energía eléctrica con la ventaja que es un poco de agua caliente. Otra particularidad de aplicaciones que hoy en día es el enfriamiento solar, de que se habla un poco, todavía hay pocas instalaciones. Esto se hace por un ciclo de absorción y no por un ciclo de compresión. Antes se usaban las heladeras a gas y para eso se usaba el amoníaco, básicamente para hacer el enfriamiento con calor. Hoy en día ya no se usa más el amoníaco, mejor dicho, lo siguen usando en muchos lugares, pero ese amoníaco ha sido reemplazado por el bromuro de litio, que básicamente pasa estado sólido y estado pasa, digamos, estado sólido y disuelto, dependiendo de cómo está el calor, básicamente, y en esa reacción lo que hace es remover el calor y generar frío. Los sistemas por absorción son más complejos que los sistemas por compresión, entonces inicialmente son más caros, pero funcionan con energía solar. Por ejemplo, este que está acá arriba son de 440 metros cuadrados para 300 kilos de refrigeración para absorción en México. Es el sistema más grande que hay en México y es 100% solar. Este tipo que está acá, que es una industria, no gasta un solo centavo en electricidad para refrigerar los procesos de su planta. Es todo con calor solar. Este que está acá abajo son 4.400 metros cuadrados, o sea, es un 100%, es un 1.000% más, para generar 3.000 kilowatts de refrigeración para absorción, para climatizar todo el hospital. Este es un hospital en Nicaragua. Imagínense que en Nicaragua hay sol todo el año. Lo mismo pasa en cualquier país del Caribe. Lo que cambia es el clima, digamos. Lo que tienen en el Caribe, que tiene mucha nubosidad, es muy intermitente, pero las condiciones de temperatura ambiente son más constantes a lo largo del año que para nosotros, por ejemplo, tenemos mucha temperatura en verano y poca en invierno, tenemos que compensar esa variación. Esa variación en el Caribe no existe. La contraprestación de eso es que hay muchos días con nublado intermitente, entonces uno no tiene tantos días de sol despejado pleno como tenemos acá. Pero hay otras ventajas. Y si van acá a esta tabla que está acá abajo, les muestra la potencia de enfriamiento que tiene cada uno de estos sistemas, el tipo de tecnología, si es Fresnel, el tubo evacuado parabólico, y cuándo se hizo, en dónde también, y el tamaño. Fíjense que casi todos los sistemas de enfriamiento son de 1.000, 2.000, 3.000 metros cuadrados, porque son sistemas que requieren
mucha área de calor y tiene inversión grande. Entonces, si ustedes están pensando en ponerse un aire acondicionado por ciclo de absorción en sus casas, yo digo, si es posible, desde el punto de vista económico, no hay forma que lo paguen, hoy en día al menos, porque requieren muchísimo más costo que eso. Ahora, si me dicen, requiere muchísimo más costo que uno a ciclo de compresión, incorporándole eventualmente un panel fotovoltaico. Ahora, si me dicen, necesito refrigerar un área enorme, como puede ser un hospital, y lo puedo hacer con energía solar, ahí sí es otra cosa, porque es un área tan grande, en áreas tan grandes conviene más aprovechar el calor, por eso se está empezando a utilizar la refrigeración con colectores solares por ciclo de absorción de calor solar, por eso también están aprovechando a usarse esas aplicaciones de calor de distrito, porque mientras más grande es la instalación, más se nota la buena eficiencia de los colectores en convertir el sol en calor. Realmente otra que se usó históricamente, pero que ahora se está usando cada vez más, incluso algunos productos por ahí por internet acá en Argentina, es el calentamiento de aire con colectores solares. Esta es la forma más sencilla de aprovechamiento. Típicamente esto se hacía para el sector de frutas en el norte del país, donde producen frutas secos. Hoy en día se está usando como, digamos, antesala a la calefacción en algunos lugares, para aunque sea bajar la temperatura, mejor dicho, levantar la temperatura del aire en invierno, aunque sea un poco, que después entre el sistema de calefacción eh, que requiere, y en otros casos directamente donde está bien calculado, hay buena inercia térmica y hay unos sistemas de almacenamiento que pueden retener ese calor que se genera durante las horas de sol. También se está utilizando, por ejemplo, en el norte del país, que hay mucha amplitud térmica entre la noche y el día, con días despejados aún en invierno, un buen sistema de calentamiento de aire con inercia puede dar toda la climatización que requiere una escuela con esa, yo quiero decir, con esas características climáticas que le dije recién, donde tiene mucha amplitud térmica, mucho sol durante el día y mucho frío durante la noche. Bueno, y acá pueden ver la cantidad de colectores de aire que hay instalados, no son muchos, frente a los 682 metros cuadrados que ha instalado las otras tecnologías, pero bueno, no dejan de ser tecnologías que están a la vista. Y después hay otras tecnologías más simpáticas, de las cuales no tenemos estadísticas, pero que nos permiten cocinar con el sol. Algunos equipos como esto, que es un equipo europeo. Esto es una cocina de Estados Unidos, creo que se llama Mega Algo, y le permite directamente a la panadería fabricar sin ningún requerimiento energético. Bueno, las hacen en Santa Fe, las hacen en Salta. Esto es bastante muy sencillo, el solar mate, que después les voy a mostrar, lo fabrico yo, pero digamos, es bastante palpable poder utilizar el calor solar para cualquier aplicación. Lo que hago yo es un sistema de calentamiento portátil de agua que permite calentar el agua en cualquier lugar, para té, café, mate, sopa, puré o lo que sea, y es otra forma de utilizar la energía solar térmica. Ahora, todos estos beneficios que le conté, ¿por qué sigue creciendo el mercado fotovoltaico? El solar térmico está un poco estancado. Y acá les voy a decir una opinión personal, no necesariamente lo que es así. Primero, principal, les quiero mencionar esto. Esta área de colectores solares genera la misma cantidad de energía que esta área de paneles fotovoltaicos. Si yo agarro lo que generan esta área de paneles fotovoltaicos y lo mando a una resistencia para calentar agua, es la misma cantidad de energía térmica que me otorgan los colectores solares. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Estos son dos cables, acá hay un líquido en movimiento, ya es más complejo instalarlo. Aparte, hay muchísimas instalaciones de 100, 200, 500, 1000, 2000 megavatios de solar fotovoltaico, que es algo que se puede mostrar. No hay tantas instalaciones de solar térmica de la magnitud que hay de fotovoltaica. Entonces, siempre hace más show off y hay más marketing con respecto al fotovoltaico con respecto al solar térmico. Ahora, en términos energéticos, si yo necesito calor, no hay con qué darle a la energía solar térmica, incluso con los PVT. Esto por metro cuadrado está saliendo más o menos $500. Esto por metro cuadrado está saliendo el doble, básicamente. ¿Está bien? Esto tiene 0,7
kilowatt de potencia en metro cuadrado. Esto tiene 0,15, 0,17 kilowatt en metro cuadrado. O sea que para generar calor a la solar térmica no hay con qué darle. No, fue la, perdón, ahí va, sigo con la fila. Ahora sí me voy a meter en la parte de América Latina, habiendo mostrado un poco el mercado mundial cómo va. Esto pertenece a un trabajo que se hizo en 2018, pero las tendencias siguen siendo básicamente lo mismo. Y antes de meterme con esto de Latinoamérica, quería mostrar lo anterior, justamente para que se den cuenta de que la aplicación que más agua caliente solar recibe es el agua caliente residencial. ¿Saben? Entonces, a la hora de determinar si un país tiene potencial para solar térmica, hay que mirar el residencial como factor número 1. Lo otro va a estar, pero lo residencial es lo que tiene que mover el amperímetro. Y es interesante ver que en los países de Latinoamérica tenemos una disponibilidad muy asimétrica de agua caliente sanitaria y además del recurso con que se calienta el agua. Fíjense que en Brasil, que es un mercado que hoy tiene 16 millones de metros cuadrados instalados, lo vamos a ver más adelante, solamente el 75% de la gente usa agua caliente y casi todos están concentrados en la zona centro-sur. La asimetría que hay en Brasil es 20% en el norte y 90% en el sur. En Colombia pasa algo parecido a lo de Brasil, con un poco menos de asimetría, pero en la zona más cálida la gente usa menos agua caliente. En Chile ya hay más gente que usa agua caliente, porque es un clima más parecido al nuestro. En México, que es el segundo mercado más grande de Latinoamérica, hay casi 4 millones de metros cuadrados instalados y solamente la mitad de la gente usa agua caliente sanitaria. Pero hay mucho mercado para calentamiento de agua para hoteles, hay mucho mercado para alimentos, como les mostré, hay muchos procesos solares. Se sostuvo con la parte residencial, pero después entraron las otras aplicaciones. En Uruguay, el 91% del mercado tiene acceso a agua caliente sanitaria y es mayormente eléctrico. Acá, bueno, se corrieron los iconos, pero el verde es solar térmico. Es la distribución de, digamos, de tecnología que usan para calentar el agua. En Estados es mayormente solar térmico, porque es una política que vino en los años 70. En Brasil, así todo con todo lo que tienen un poco de solar térmico, el resto es eléctrico y el resto es a gas natural. En Colombia tiene muy poquito solar, casi todo gas natural y una gran parte, perdón, casi todo eléctrico y una gran parte de gas natural. En Chile tiene eléctrico mayormente y bastante gas natural, que le mandamos nosotros de acá. En México tiene muy poco gas natural y casi todo tiene GLP, por eso también se amortiza más rápido en México, porque todos los procesos que necesitan calor en México usan GLP, que hoy por hoy es el gas más caro que existe. Y en Uruguay casi todo tiene eléctrico, con muy poco de GLP. Entonces, estas realidades de cómo usan el agua caliente van a cambiar no solo las tecnologías que predominen, sino los periodos de amortización. En México, básicamente se pueden vender equipos caros, porque se amortizan muy rápido. En Uruguay, que hoy es 100% renovables, cuesta más vender equipos caros, porque pelean contra la electricidad renovable que está barata. Y en Barbados, que son 300.000 personas, y hay 2 fábricas, tenía GLP, pero además de ser barato en términos de compararlo contra el GLP, tienen muchos beneficios fiscales. Y acá ya nos metemos en pasa la solar térmica en Latinoamérica. ¿Cómo creció México con esto? Básicamente a través de los créditos hipotecarios. Cualquier crédito hipotecario obligaba a que uno adquiera un sistema solar térmico. Eso hizo que todo el mundo que accedía a un crédito hipotecario sí o sí conozca la energía solar térmica y la utilice en su casa. Hubo muchas experiencias piloto. En México hay más o menos 70 fabricantes. Uno de ellos está entre los 10 fabricantes que más fabrican en el mundo, junto con los chinos. Así que los tipos han desarrollado muchísima experiencia en esta área. Tienen requisitos técnicos para incorporar esos equipos en las viviendas. En Brasil también tuvieron otro programa de la vivienda,
en donde se obligaba a incorporar sistemas solares térmicos. En Brasil hay casi 150 fabricantes de equipamiento solar térmico, con distintas características a los que tiene México, digamos. México, el mercado, la mitad fabrica equipos de tubos evacuados, fabricando solo el tanque e importando los tubos de China, y la otra mitad fabrica tecnología plana. En Brasil, casi el 100% de los fabricantes son de placa plana, porque realmente el clima del país no necesita más, y no hace mucho empezaron a incorporar equipamiento con superficie selectiva, que son los de más alta eficiencia. Desde el 2017 hasta ahora, o mejor dicho, en el 2017, no se puede vender en Brasil ningún equipo que no sea certificado por Inmetro, que es el equivalente o al Enargas o al INTI de Brasil, digamos, depende de donde lo veas. Pero si ese equipo no está certificado por Inmetro, no se vende directamente. Entonces han desarrollado una política de calidad que fortalece más el mercado. En México, esa política de calidad aplica solamente a la vivienda. Fuera de ese circuito, se puede vender cualquier cosa. Bueno, en Chile todavía están comenzando con la parte de solar térmica, no tienen mucha área instalada, si bien tienen más que nosotros, tienen muy desarrollado la parte de calidad, la parte de brindar solar térmica a las viviendas de bajos recursos, lo utilizan como algo obligatorio a recuperación de los terremotos, o cuando tienen que reconstruir algo, sí o sí va la energía solar térmica. Chile ha accedido a la descarbonización completa de la energía al 2050, y entiendo que el año que viene o el otro ya pasa a ser neutro en carbono, en términos de generación de electricidad. En lo de Barbados es un poco más a nivel personal. Barbados puede ser una localidad del interior de la Argentina tranquilamente, en donde no hay normas, pero sí hay un control de calidad que es el boca a boca. Digamos, si el equipo no funciona, el vecino dice que no funciona y se acabó el mercado. Entonces, la verdad que vienen desde los años 70 con esto, y hasta ahora Barbados lleva la delantera en el mundo en cuanto a cantidad de metros cuadrados instalados per cápita a nivel mundial. Sigue siendo más que Chile, es el primero, tiene casi 0,7 metros cuadrados de colector solar per cápita, siendo que solo la mitad de la población usa agua caliente. Pero una parte importante está en la parte de turismo, o sea, una parte en la parte residencial y otra parte en la parte de turismo. En Colombia recién está empezando, hay una ley que fomenta las energías renovables desde hace muy poquito, pero como tiene una mezcla de electricidad, gas natural, GLP y demás, todavía están viendo cómo acomodarse, no tiene normativa técnica que los respalde, entonces está entrando un poco de todo, y eso no está bueno en esas instancias iniciales, porque hay mucha gente que se va a quemar con tecnología demasiado eficiente, o que se va a defraudar por tecnología demasiado ineficiente. En Uruguay la realidad es otra. El otro día conversábamos con Salvador y un colega de Salvador, en donde la gente no gasta tanta agua caliente, por el primero y principal, y segundo, que al ser un país ya casi con electricidad 100% renovable y tener casi todos un termotanque eléctrico, resulta medio difícil fomentar el mercado de solar térmica en términos de amortización en tiempo, sino que aplica más a otras cosas. Y bueno, esto es un poco un cuadro comparativo acerca de 6 países de Latinoamérica. Lo que podemos sacar de acá de conclusión, que todos los mercados que han crecido abruptamente o con mucha área, como Brasil y como México, sí o sí han incorporado la obligatoriedad del uso de la energía solar térmica en la vivienda, ya sea social o no, en los créditos hipotecarios. Todos los demás han hecho esfuerzos. Chile, por ejemplo, trae la ley 2897 para incorporar los sistemas solares térmicos en las nuevas construcciones, Uruguay con su plan solar y demás, para, de alguna manera, obligar la incorporación de energía solar térmica. Todavía está verde, tanto en Chile como en Uruguay, como en otros países de Latinoamérica, avanzar con la energía solar térmica. Una, porque viene muy opacada por la fotovoltaica, y otra porque tiene muchos costos iniciales frente a otras tecnologías. Tiene otras ventajas desde el punto de vista de la independencia energética, las emisiones de CO2 y demás,
pero bueno, la gente sigue optando por lo más barato siempre. Y acá pueden ver la diferencia en la red instalada. Nosotros como país no estamos en este informe porque recién el año pasado empezamos a informar a la IEA acerca de la cantidad de área que tenemos instalada y estamos un poquito más arriba que Uruguay, unos 20.000 metros cuadrados más o menos más arriba. Y también pueden ver que todos tienen un control de calidad en alguna de esas instancias obligatorias, y también se crearon asociaciones o cámaras que nuclean a todos los actores de la energía solar térmica. Y lo otro que tienen en común es que siempre hay experiencias pilotos que definen cómo tiene que ir el camino en ese país. Acá termina un poco mi presentación y estoy abierto a comentarios y demás. Mi percepción personal con respecto a la solar térmica es que es muy útil para muchas cuestiones que requieren un fluido caliente, ya sean industriales o de climatización. Creo que tiene que haber industria nacional en cualquier país para que avance. La característica fundamental de Brasil y de México es que ellos tienen industria propia, y no como Chile o Uruguay, que dependen mayormente de tecnología importada. Creo que tiene que haber sistema de control de calidad. Sin llegar a lo que es ISO 9000, tiene que haber una suerte de control técnico de los importadores y los fabricantes, sobre todo porque viene mucho de China. Acá en Argentina pasó y está pasando y sigue pasando. Y creo que todavía sigue teniendo un potencial enorme la solar térmica, incluso acoplado a lo fotovoltaico. Así que este fue un panorama de la solar térmica en el mundo y en Latinoamérica. Les quería informar. Hasta acá llegué. Cualquier cosa estoy a disposición, así que Salva. Bueno, primero que nada te aplaudo. En nombre de todos, te mandamos un aplauso virtual y abrimos a la discusión. Acá inclusive ya veo que había una pregunta que alguien fue formulando. Nicolás Pierri pregunta, Cristian, dice, ¿sabes si hay algún proveedor en el país instalando sistema solar concentrado o frío solar? No, no hay. No, hay gente que fabrica telteras a gas, que hemos hablado para que se use térmica, pero no hay instalaciones de frío solar que lo haga regularmente, pero sí hay, por ejemplo, Greenpeace Argentina sí tiene un chiller de absorción solar de los 90 por ahí. Sí hay alguno, y creo que hay alguno más en un hotel por ahí, pero no hay una empresa que se dedique sistemáticamente a hacer sistemas de enfriamiento solar. Eso seguro que no. Acá hay otra pregunta, gracias, Cristian. Martín Judevic. Cristian pregunta, ¿qué posibilidades tiene la energía solar térmica para agua caliente en edificios? En Argentina, me imagino. Infinitas. Infinitas posibilidades. Para lo que quieras, para aporte a la calefacción, para aporte al agua caliente sanitaria. En un edificio es donde más rinde el aire colector. No necesariamente lo que más aporta, ¿está bien? Son cosas diferentes. Porque en un edificio tenés poca área con respecto a la cantidad de personas que viven. Entonces, como vas a generar un aporte solar térmico bajo, lo vas a aprovechar al 100%, digamos. Pero, ¿cuánto te va a aportar eso al consumo del edificio? Eso se analiza edificio por edificio y casa por casa. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Acá están haciendo unos comentarios. Excelente presentación. Bueno, ya te la iremos pasando. Acá Nicolás Pierri tiene, o si alguien quiere levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y reformular una pregunta, adelante. Si no, mientras van pensando, yo tenía una pregunta para vos, Cristian. Acá, a Cecilia, Silvina Carrizo tenía una pregunta, creo. Sí. O no sé, o un comentario. Pregunta, ¿qué posibilidades tiene o ve que se construyan distritos o redes de calor en Argentina? Calor distrital, como mencionaba. Sí, depende con quién hables, digamos. El otro día estaba... a ver, yo no
conozco ningún lugar de calor de distrito en Argentina que no sea Copahue, que es geotérmico. Fuera de eso, no conozco ningún lugar que tenga calefacción de distrito en Argentina. Ya eso ya es un obstáculo. Si vos tenés que armar un sistema de calefacción de distrito de cero, tenés que romper todas las calles y llegar a todas las casas, y todas las casas tienen que tener los radiantes o radiadores. Es como una situación, me parece que no es la mayoría de los casos acá en Argentina, pero no digo que es imposible, pero hay gente que se dedica a armar modelo de negocio para esto, y lo han hecho en algunos lugares con mucho subsidio, mucho fondo atrás. En otras economías lo han armado de cero. No sé si sea el caso de Argentina. Mi opinión personal es: yo no lo veo en el país. No digo que sea imposible, yo no lo veo en el país. Porque primero, porque necesitas proveedores de todo lo que implica eso. No se usan caños convencionales, se usa una aislación térmica especial, se usan uniones que están mecanizadas a la décima, se usan equipos de alta eficiencia que acá en el país todavía no se fabrican, se usan tanques especiales que tampoco se fabrican acá en el país, y requiere una coordinación con otras fuentes de calor para complementar en las épocas de frío. Porque no te olvides que en nuestro país la época de frío es la de menos sol. En otros países el solar térmico, que fue a calor de distrito, se acopló sobre sistemas previamente existentes de calentamiento. No se hizo de cero. Acá habría que hacerlo de cero, no solo el solar, sino el resto del sistema de calentamiento, complementario. Ahí es donde yo veo poco probable, pero bueno, no te digo que sea imposible. Un comentario, Cristian, si puedo hacer un aporte ahí. Sí. El tema es que en Argentina tiene una de las redes de gas más extensas del país, y el gas acá es extremadamente barato comparado con cualquier otra alternativa. Comparado con el costo del kilowatt de gas en Argentina es $1. O sea, Sí. de que eso es 1/60 no sé cuánto es el dólar ahora, pero Sí, sí. 1/70, o quizás un centavo en realidad sería un centésimo de un dólar, digamos. Sí, Con lo sí. cual no tiene ningún tipo de competencia con otras alternativas, ¿no? No, eso es cierto, en términos económicos es cierto, eso es cierto lo que decís y coincido plenamente, pero ahora, después del COVID, se está rearmando todo mucho con respecto a ir hacia una economía en carbono cero, independientemente del precio del recurso fósil. Digamos, porque se están haciendo las evaluaciones del costo total de tener ese sistema, digamos. Más allá de que yo te haga una cuestión económica en términos de que yo me pongo la calefacción a gas y pago la estufa a gas y no me sale nada, el gas no me sale nada, hay otro costo que se paga por otro lado a nivel global, que tiene que ver con las emisiones, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con una cosa, con todo este tipo de cosas, que de alguna manera u otra, los que están más arriba en este término relacionan con este tema de la pandemia del COVID. Entonces están de alguna manera planteando que hay que ir hacia, primero, una economía que pondere el costo total de las cosas y no solamente el mero costo económico. Y segundo, que están poniendo mucha plata para ir a las renovables independientemente del costo económico, porque lo evalúan en términos del costo total. Entonces, yo por un lado estoy de acuerdo con lo que decís, que siempre que la gente piense en el bolsillo. Ahora, eso no quita que el día de mañana, o en el futuro inmediato, post-COVID, acá en Argentina es más improbable que en otro lado, digamos, pero venga alguien y te diga: mirá, si vos te compras un solar térmico, ese solar térmico tiene un costo tal que lo amortizás en 2 años y lo puedes pagar en cuotas. Programas así se han lanzado en otros países, pero no por un término de ahorro o gasto meramente económico, sino por un tema de costo total, de impacto en el ambiente, en las enfermedades, en la disponibilidad de energía, en la dependencia de los recursos fósiles y demás. Hasta ahora lo que vengo viendo en los webinars, esto de post-COVID, de Europa,
Estados Unidos, América Latina, el Caribe y demás, que se centralizan en las renovables. Lo que viene va a ir hacia las renovables, o al menos van a tratar de que vaya hacia las renovables, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica. Además de la igualdad de género, la distribución social y demás, pero bueno, si tomamos los temas técnicos solamente, son las renovables, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica. Hacia eso va el mundo. Entonces acá siempre corremos un poco atrás a la tortuga. Puede ser que económicamente cierre acá y cierre por muchísimo más tiempo, pero hay gente que está dispuesta y sabe que va a tener que pagar más para que el mundo sea un mejor lugar para vivir y están dispuestos a hacerlo. Entonces eso puede brindar un apoyo al desarrollo de la solar térmica. Perdón, aquí Silvia, creo que Rojo quería hacer alguna consulta. No sé, Silvia, ¿querés preguntar algo? Abrir el micrófono y si tenés algo por preguntar, ¿por qué no? O algún otro que tenga alguna pregunta. Ahí vi un comentario de ella, por eso la mencionaba. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Sí, Cristian, sí. hola, Salvador, y a todos que están por ahí. Yo hablo desde Jujuy. Bueno, solo era para informar porque veo que no lo has mencionado. Fundación Ecoandina tiene una trayectoria de más de 30 años aquí en Jujuy y tenemos cerca de 1000 cocinas parabólicas instaladas y funcionando desde las primeras hace unos 25 años. Y hay unos 6.000 termotanques de 100 litros de la fabricación del XSOL 100, que es nuestro desarrollo, con muy buenas prestaciones, con un ahorro de un 80%. Lo que pasa que, bueno, tenemos unas condiciones climáticas que son fabulosas, ¿no? para el uso. Entonces, bueno, nada, solamente decirlo porque, bueno, como no hemos tenido mucha trascendencia a nivel nacional, por ahí mucha gente no sabe que está esto funcionando aquí. El gobierno de la provincia ha hecho una fábrica privada, público-privada, y a través de ella se fabricaron 5.000 que fueron a las viviendas sociales que se fabrican en una provincia, así que están instaladas y funcionando desde las primeras en el año 2017, los termotanques. Me sumo a lo que decís, que adicionalmente a lo que tiene Jujuy de fabricación, yo no los vi personalmente, pero sí me consta que varias veces estuviste en la reunión de solar térmica. También hay otros 10, casi 15 fabricantes nacionales de colectores solares, que fabrican en casi la mayor parte de centro-norte, incluyendo la Fundación Econdina, colectores solares de algún tipo, de calentamiento solar. Eso es cierto. Sí. No lo mencioné porque no era el tema específico hablar de qué se fabrica y qué no, pero ahora que lo traes a colación, me sumo a lo que decís. Pero bueno, sí, agradezco que lo menciones porque la Cámara está peleando contra un gigante chino, y la verdad que sería muy bueno que a nivel nacional se aprobara la ley solar térmica que posibilitaría que estos fabricantes de Argentina a nivel federal, digamos, puedan fabricar para sus regiones y proveer al mercado un producto que es mucho más fiable por ahí en algunas situaciones que los termotanques de tubo de vacío, que a veces no son muy eficientes en donde están colocados, ¿no? Sí, un comentario adicional. Hasta el año pasado fui secretario del Comité Solar Térmico de IRAM. Y si vos lo conoces a Dardo, sí, que es el presidente de la Cámara, sabe que estuvimos peleando por eso. La pelea no es contra los chinos, es contra los importadores de tubos evacuados. Claro, bueno, me refería a eso, por supuesto, sí. Es otra, la pelea que se da ahí es otra. Sí. Y tiene que ver con el sistema normativo que tenemos en Argentina, que no es motivo de la charla y no me quiero extender, pero básicamente el mismo sistema que tiene IRAM para definir las normas está jugando en contra en este momento, porque es un sistema que define la decisión por mayoría. Entonces, yendo esencialmente a un principio básico, si vos de 10 conseguís 7 que digan que la Tierra es plana, IRAM puede sacar una norma diciendo que la Tierra es plana y cómo se miden las aristas. Entonces, eso es un tema que hay que arreglar dentro de IRAM, y la Secretaría de Comercio toma como referencia la norma IRAM para este tema, y bueno, siempre estuve
peleando para estas cosas de que haya una industria nacional de colectores solares paneles, porque también necesitas que haya un mercado para poder mejorar la industria, y ese mercado te tiene que permitir crecer. Si vos querés hacer algo y viene alguien y te importa cualquier cosa por 2 mangos, te arruina cualquier esfuerzo que venís haciendo. Así es. Bueno, gracias, coincido. Muy buena tu presentación. Bueno, muchas gracias. Un saludo por allá. Saludos. Hola, Cristian. Sí. Buenas tardes. Nicolás Pierri de nuevo. Bueno, gracias por la presentación y gracias al aporte de Condina. Quería preguntarte sobre esto que están hablando, de justamente la entrada importada de mucho tubo de vacío de poca calidad. Sí. Dentro del mercado local, si se quiere, si yo soy un instalador y comercializador de este tipo de sistemas, dentro de lo que hay disponible, tanto en placa plana como en tubo de vacío, sin hacer, digamos, conveniencia por ninguna empresa, quería consultarte qué es lo que vos recomendás como dentro de lo mejorcito. Si hay de tubos, cuáles son los de calidad, y si hay de placa plana, bueno, además de los que fabrican ahí en Jujuy, si hay algo que puedas mencionar de esto. Gracias. Mira, el requisito nacional es que tengas el dictamen que da la Secretaría de Comercio del Reglamento Técnico 520 del 2018. Eso implica que presentes informes de ensayo sobre tu equipo de algún laboratorio del mundo. No hace falta que sea el INTI, Lugano ni nada, entonces muchos fabricantes nacionales tienen ya ensayados los equipos por el INTI, entonces presentan esos informes, y los que importan presentan informes de cualquier lado del mundo y se los aprueban igual. Ahora, si ese reglamento, en vez de pedirle 3 cosas, que es lo que se pide hoy en día, se pide la norma completa, por el mismo sistema de que cualquier laboratorio lo ensaye, automáticamente quedan afuera los tubos evacuados. Entonces, el lobby que hizo la gente que importa tubos evacuados fue querer modificar la norma IRAM para que los parámetros de la norma IRAM cayeran en los rangos que soportan sus equipos. Hoy en día, si vos le pedís los papeles a cualquiera, salvo los nacionales que fueron ensayados, están todos flojos de papel. Todos flojos de papel. Entonces, la calidad para mí es que vos pidas un certificado de calidad a un equipo que te diga, mira, este equipo se ensayó, pertenece a este lote, a este número de serie, y aprobó todos estos ensayos. Eso para mí es calidad. Fuera de eso, yo no recomiendo, o sea, hacer otro procedimiento. Y tampoco te voy a decir alguna marca de preferencia, primero porque no las analice todas, y segundo porque el hecho de que una marca traiga algo bueno o malo puede ser un fenómeno temporario, lo mismo que alguien que fabrica. Entonces lo que te digo es, informate acerca de los procedimientos para verificación de la calidad, fíjate qué es lo que tienen que tener los equipos, que esto está en el reglamento técnico y está en la normativa IRAM, y pedir a los proveedores que te den esa información. Y compará qué proveedor te da esa información y qué proveedor te dice, estos son buenos, y nada más. Te vas a dar cuenta cuando hables con los proveedores. Vos le vas a preguntar qué eficiencia, qué curva de rendimiento tiene el colector, y uno te va a decir, son buenos. Y otro te va a decir 80%, y otro te va a decir la curva de rendimiento es 0,7 menos 3,5 por delta T sobre I. Perfecto. Ahí ya tenés 3 proveedores diferentes, y ahí vas a tomar tu decisión. Digamos, esto lo digo siempre en todas las charlas. La gente tiende a preguntarle al ferretero si el aislante que está comprando le sirve o no. El ferretero es un comerciante. Siempre te va a decir que sí a lo que le compres, porque le quiere vender. Ahora, si vos vas y depositas tu confianza en la sabiduría del ferretero, por más amigo que sea tuyo, el tipo no tiene necesariamente por qué saber si un aislante es mejor que otro. Entonces, si vos querés saber si un aislante es mejor que otro, primero informate, y segundo, preguntale al tipo que se dedica a aislación térmica, no al ferretero. Entonces, este es el mismo problema. Hoy en día el mercado argentino está lleno de ferreteros y comerciantes que están vendiendo equipamiento solar térmico de cualquier clase, y te lo vende como si fuese algo de alta eficiencia. Y después empiezan los problemas con el agua dura, el congelamiento, el sobrecalentamiento, la presión y demás. Y lo hemos discutido en normas IRAM con esto, con los tipos. Todos se sientan en la mesa y dicen, los míos andan perfectos. ¿Por qué? Porque hace 5 años que los instalo. Sí, pero la gente de ciertas cosas no se queja, y menos en este país. Acá hay gente que le hicieron la casa, se le partió la mitad y no se queja. Imagínate si se va a quejar porque un termotanque solar se rompió. Entonces,
no tenemos esa costumbre ahí de reclamar lo que es nuestro, que sí existe en otros países. Y si vos le pedís a alguien que te presente una estadística de quejas con respecto al producto, no la tiene nadie. Entonces, no te puedo recomendar un mejor o peor equipo. Sí te puedo decir, andá y evalúa vos con las herramientas que existen y que tenés, y matalo a preguntas al proveedor. Te vas a dar cuenta enseguida que va a patinar en las primeras 2 o 3 preguntas. Cuando el tipo no patina, ahí te vas a dar cuenta que por lo menos tenés a alguien serio del otro lado que también se puede equivocar, pero tenés menos posibilidad de error con eso. Eso es todo lo que puedo decirte. Clarísimo, muchas gracias. Cristian, una pregunta que respecto a lo que vos acabas de decir, que me parece que ahí surge una de las grandes barreras que tiene la tecnología. Porque si, por lo que vos dijiste, si mi tía me pregunta qué equipo solar térmico va a usar en su casa, yo primero le tendría que decir, mira, hace un doctorado en energía solar térmica y luego comprarle el equipo de solar térmica, porque, digamos, es imposible casi de poder diferenciar para una persona común qué comprar, digamos, ¿no? Lo cual es, a mi modo de ver, una gran barrera. ¿Cómo lo ves vos? En ese sentido, ¿no sería conveniente tener algo más simple que un organismo oficial o de certificación, de alguna manera, certifique los equipos que son aptos y que cumplan normas mínimas y con una letra A, B, C, lo que siempre se usa? Sí, definitivamente. Sería lo mejor que un organismo sea el que regule eso y que tenga un etiquetado de alguna clase en referencia a la energía o en referencia al cumplimiento de la totalidad de las normas. Eso se discutió varias veces en IRAM. El tema es que las normas de un equipo solar térmica son bastante extensas en relación a uno a gas. En uno a gas se prueba el quemador y bueno, está en Argas que tiene años de tradición y demás. Ya ni siquiera pasa lo mismo en los equipos de calentamiento eléctricos, ya está sujeto a otras normativas. Y el solar térmico es como que compite con un mercado muy certificado, muy probado, muy evaluado, tanto de gas como eléctrico, y no tiene una normativa nacional exigente, o mejor dicho, que se aplique hoy en día para mostrar la calidad de los equipos. Entonces, como vos decís, es lo mismo, claro, cuando a la hora de que alguien pregunta un equipo de gas, ¿qué te compro? Vos le decís, bueno, comprate uno de eficiencia A, porque ya el resto de las cosas ya fueron evaluadas en el gas natural. Comprate cualquier calefón, pero que sea A. Entonces, el hecho que sea A, además de la eficiencia energética, implica separar un montón de cosas, resistencia a la presión, el quemador y un montón de cosas más. Cosa que en el solar no lo podés hacer hoy en día, no porque no esté la norma, sino porque no hay laboratorios que lo ensayen y tampoco un ente que lo certifique. Entonces, si existiera un laboratorio acreditado, automáticamente una certificadora podría tener eso y se convertiría en obligatoria la certificación. O sea, así está la norma de la Secretaría de Comercio. El problema que tenemos hoy en día es que no hay laboratorios acreditados para ensayar la totalidad de lo que exige la norma IRAM. Como no existen laboratorios acreditados, las certificadoras no pueden certificar el producto bajo norma, entonces quedan excluidos. Si existiera un solo laboratorio acreditado, uno solo, la totalidad de los productos que importan y que se fabrican estarían obligados a pasar por ese laboratorio y por la certificadora antes de su comercialización en el mercado. Pero hay que armar el laboratorio. Entonces el INTI, la UTN y la Universidad de Río Cuarto tienen laboratorios en donde le faltan una norma de ensayo y tampoco lo piensan acreditar en el corto plazo por una cuestión de infraestructura, costos y demás. El sistema de acreditación funciona bien en los sectores privados, en los sectores públicos la mayoría de las veces es bastante más complicado, pero existe esa opción. Si hoy en día aparece un laboratorio que se acredita en la norma 210.015 para compacto y 210.007 para colectores, la certificadora que salga primero va a hacer que se obligue a todos los importadores y a todos los fabricantes a pasar por ese sistema de ensayo y certificación. Hasta tanto eso no ocurra, no lo vamos a tener por los medios normales de ensayo del Sistema Nacional de la Calidad.
sí se puede hacer un requerimiento de certificación por parte de algún organismo público nacional por otros medios, que se hacen otras cosas. Bueno, por ejemplo, Enargas, que está para las cuestiones de gas, digamos. Se podría hacer un Enarsol, si vamos al caso, que regule los sistemas solares térmicos y, por qué no, los fotovoltaicos también, digamos. Pero coincido con vos en que un tema importante es que la gente no puede identificar los equipos que son de calidad de los que no son de calidad, más allá de lo que les comenté a alguien. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta para Cristian. Muchas gracias, Cristian. Salvador, yo tengo una consulta. Vale. Sabrina Nava habla. Sí. Hola, Cristian, un gusto saludarte. Tengo una consulta. Con lo que estás hablando respecto a los laboratorios privados, que a ellos sí les cierra la cuenta, digamos, económica, por este tipo de ensayos. Considerando que existen laboratorios en Argentina para todo tipo de ensayos, ¿no? De seguridad, de eficiencia. ¿No hay laboratorios privados que estén interesados en hacer este tipo de desarrollo, esta inversión? O sea, ¿no planean hacerlo? ¿No les cierra los números para hacerlo? No, y te voy a contar una anécdota. Cuando trabajaba hasta el año pasado en la ex Subsecretaría de Energías Renovables, nos juntamos con todos los laboratorios que estaban acreditados. O sea, seguimos el mismo procedimiento que hizo Chile. Nos juntamos con todos los laboratorios ya acreditados en otras disciplinas y le dijimos, muchachos, para que esto funcione, necesitamos que ustedes hagan los ensayos. Sí, a mí me interesa, se hizo el reglamento, se hizo todo, y un solo laboratorio puso un peso para armar las cosas. No estoy criticando a los laboratorios, porque es un país difícil este también, digamos. Invertir en tecnología por un mercado desconocido, por mantener la acreditación del laboratorio y demás, también es difícil para cualquier laboratorio, digamos, súper entendible. Pero quiero decir que hicimos el ejercicio de hablar con laboratorios acreditados para que se capaciten esas normas, y el problema siempre era, o la inversión, o la falta de gente, eran mayormente excusas, digamos. Si lo querés armar, lo armás acá con 2 mangos, y punto. Por el otro lado, digamos, instituciones públicas como la UTN, el INTI, Río Cuarto, y creo que también la Universidad de Cuyo tiene un banco de ensayos, tienen un banco de ensayos en el cual no ensayan la totalidad de las normas, o sea, no hacen la totalidad de los ensayos que requiere la norma, que son como 15 ensayos que hay que hacerle al sistema solar térmico, pero hacen una parte y tampoco se van a acreditar nunca, porque acreditar un laboratorio de ensayos en una universidad pública, una institución científica tecnológica, es muy difícil, pero es muy difícil. Hay muy pocos casos de laboratorios acreditados en universidades públicas de ciencia y tecnología que están acreditados. En unos pocos casos de eso, la Universidad Tecnológica, la sede de Santa Fe, tiene un par de laboratorios acreditados, y para de contar. No, claro, por eso te pregunto con los privados, porque la parte de eficiencia energética es un negocio, digamos, para los laboratorios. Entonces, si esto les pudiera cerrar, capaz, económicamente. No, yo entiendo lo que decís, digamos, por eficiencia energética, y acá voy a pecar de simplista, disculpame que te lo diga, es enchufar una heladera al toma corriente y medir cuánta corriente pasa. Se acabó el ensayo. Esto requiere radiación solar, esto requiere que los pongas al sol durante cierta cantidad de tiempo, o al menos a un simulador de radiación solar. Es un bodoque de 2 metros cuadrados que tiene que tener sensor de temperatura de entrada a la salida, un fluido circulante, tenés que mantener la temperatura del fluido que está circulando, lo tenés que someter a ensayos de circulación y congelamiento, tenés que someterlo a ensayos de presión positiva, presión negativa, tenés que hacerle resistencia a la penetración de lluvia, tenés que hacerle resistencia a granizo. O sea, son un montón de ensayos en una sola norma para acreditar esa norma, mientras que la norma de eficiencia, digamos, energética o de eficiencia eléctrica es enchufarlo, más o menos, alguna medición y se acabó. Digamos No que es admisible, lo haces con una cámara. laboratorios. ¿Cómo? Digamos que entonces la inversión es muy grande por parte de los laboratorios, no cierra la cuenta para hacerlo sin ningún incentivo, digamos. A ver, la inversión no es grande. A ver, si vos lo llamás a los alemanes y le decís vendeme el laboratorio de ensayos, por supuesto que va a ser grande. Un laboratorio llave en mano de esto de los alemanes sale alrededor de 500.000 euros. Yo te puedo decir que en la UTN, para 8 ensayos de 10, lo armamos con 100.000 pesos. Y yo lo armé en la UTN Lugano, eso antes de irme de la UTN. Entonces, el resto de las cuestiones pasa por entender que estás ensayando. La solar térmica, para mucha gente, todavía es nueva. Hay mucha gente que dice, esto no es tan complejo. Bueno, pero a la hora que te pones
armar el banco de ensayos, que sea orientable, que pones el sensor en un lado, en el otro, tenés que esperar un mes para ensayarlo al sol y demás, ya se asustan porque es muchas cuestiones desconocidas. Eso nos pasó en general cuando nos juntamos con laboratorios. Bueno, hay tiempo para una pregunta más y cerramos, así que si alguien tiene alguna pregunta adicional, así liberamos a la gente que tiene otras obligaciones, estamos un poquito excedidos de tiempo. Mientras alguien va pensando en una pregunta para Cristian, yo solamente les quiero agradecer el hecho de que se hayan unido. A mucha gente voy a tratar de mantenerlos informados sobre los seminarios que vamos haciendo y de hecho vamos a ver si ya para la próxima semana podemos, y la siguiente seguramente, ya tener cierta regularidad. Seguramente vamos a detener en el mes de julio los seminarios, pero vamos a tratar de darle continuidad. Así que bueno, les agradezco y si hay alguna otra pregunta, adelante. Ahí Damián Mancilla pregunta. Damián pregunta, dice, ¿se puede usar estos métodos para reducir el uso de gas a cero? Cristian, ¿escuchaste? Sí, escuché. A ver, siempre vas a necesitar un sistema complementario. Si seguís con tus costumbres, ahora, si vos tomás por costumbre bañarte solamente los días de sol y que el sistema solar térmico funciona, no vas a tener problemas, vas a tener cero uso de gas. Ahora, si vos querés bañarte todos los días en situaciones en donde el sol no da toda la energía, sí o sí vas a tener que tener un sistema complementario. Si vas al norte del país, digamos que tenés sol todos los días, vas a tener casi que el 100% del ahorro, digamos, como estaba recién la gente de Gondina, tienen condiciones muy favorables, así que ahí casi te diría que no vas a usar el gas ni cualquier otra cosa, si tenés un solar. Ahora, a medida que te vas yendo más para el sur, siempre necesitas algo que te dé eso que te falta, ese pedacito que te falta en invierno, o en semanas que llueve mucho y demás, y bueno, siempre necesitas un sistema de calentamiento, o si no, ya te digo, si no te aguantás sin bañarte los días que no tenés agua caliente, sos 100% renovable. Cuestión de no bañarse en julio y junio, digamos, nada más. Y viste que este año tuvimos varios días despejados, hace como, las últimas 2 semanas fueron casi todos días despejados. Sí, es verdad. Y, son atípicos, digamos, el que tiene energía solar térmica se está muriendo de risa ahora porque ve que los demás consumen GLP a lo loco porque hace frío. Y digamos, si el tipo tiene solar térmica se está muriendo de risa, pero bueno, eso va en bueno, cada uno. además, si seguimos el ejemplo de la reina Isabel la Católica, que se bañó solamente 2 veces, la primera vez creo que se bañó cuando se casó y la segunda no sé qué otra ocasión. Bueno, Isabel la Católica podía tener 100% de eficiencia. 100% renovable, totalmente, sí. Te ganas, la voy a poner al lado de un colector solar a la foto, Sí, la voy a promocionar. seguro, sí. Bueno, te agradezco de nuevo, Cristian. Te mando un aplauso virtual en nombre de todos y les Dale. agradezco a todos los demás por habernos acompañado. Bueno, Bueno, muchas gracias bárbaro, y gracias, Alba. seguimos. Un saludo a todos por allá. Muchas Chau, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, muchas gracias, Cristian, por todo. Dale, ahí ya cierro. No hay ningún problema, yo lo cierro de acá.